bienvenidos a un nuevo tema de esta serie Padres e Hijos. Es un gusto, es un placer estar de nuevo con ustedes en este tema tan especial que tenemos para todos en este momento. Una vez más, bienvenidas a esta nueva serie, Padres e Hijos. Recuerda, si tú eres padre o hijo, esta serie es para ti. Y yo diría que también abuelo, abuela, tío, tía, porque son muchos los hermanos, amigos que nos han pedido que los nombres de sus sobrinos, de sus tíos, de sus primos estén aquí en este tablero. Y seguimos orando. Cada noche en nuestro culto familiar seguimos orando por los nombres que están aquí. Y obviamente hoy en este programa seguiremos y continuaremos orando para que Dios obre y se manifieste según sea su santa y divina voluntad. No podemos cesar de orar y recuerden, pueden enviar allí los nombres de las personas por las cuales desean que oremos. La oración intercesora es muy, pero muy importante. Creemos en Dios y creemos también en su poder. Recordamos que iniciamos con 2 nombres nada más en esta pizarra y ahí ya encontramos muchos más. Aún hay espacios y si es necesario los colocaremos alrededor de ella. Pero no paren de orar y no paren de hacer sus pedidos. Sigamos en oración intercesora. En estos momentos, pues, te invitamos para que de la mejor manera y con reverencia intercedamos por nuestros muchachos ante nuestro Señor y Creador. Oremos. Soberano y eterno Dios, una vez más, gracias por todo lo bueno, maravilloso que has sido, que eres y que serás para con nosotros tus hijos. De manera especial en esta hora venimos ante ti, no solamente porque creemos en ti, sino porque te creemos a ti. Sabemos con toda seguridad que tú puedes hacer muchas cosas en nuestras vidas. Sabemos con seguridad que tú has estado al tanto de nosotros. Sabemos con seguridad que tu poder es sin límite. Tú eres Dios y por eso te alabamos, por eso te glorificamos. Padre, conoces cada uno de los nombres que hay en esta pizarra. Conoce los motivos por los cuales papá, mamá, abuela, tíos. Conoce los motivos por los cuales todos los tutores están preocupados por sus muchachos o estamos preocupados por nuestros muchachos. Tú conoces nuestro corazón, sabes lo que hay allí. Por eso en esta hora descansamos al colocarlos en tus manos, sabiendo que tú obrarás o que ya estás obrando y actuando en sus vidas. Por favor, honra la fe de cada una de estas personas que han dado los nombres y permite que estos nombres o las personas a las cuales corresponden estos nombres sean tocadas por tu Santo Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y hoy con un tema muy, pero muy importante. Porque hasta aquí hemos visto que debemos cuidar la espiritualidad de nuestros hijos. También hemos visto que no debemos cometer errores como los de ¿quién? Como los de Eli. Y entonces a continuación viene el título del tema. ¿Cuál es el título? Cimentando la fe de nuestros hijos. Y llama la atención, ¿verdad? Cimentando. ¿Por qué cimentando la fe? Porque nuestros muchachos tienen fe. Porque nuestros hijos creen. Y fe es creer. Pero muy pronto esa fe se desvanece. Muy pronto esa creencia se espuma. Pero cuando una casa tiene cimientos, se fortalece. Y eso es lo que necesitamos hacer con nuestros muchachos. Por eso en el tema del día de hoy, en esta serie de padres e hijos, vamos a hablar un poco de cómo darle solidez a esa fe en nuestros muchachos. Cómo podemos cimentar esa fe de nuestros muchachos. Y
para darle solidez o cómo podemos cimentar, hay una pregunta indiscutible que tenemos cada uno de los padres. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo enseñarles la religión a mis hijos? O sea, ¿cuál es la manera, cuál es el método, cuál es la forma en la que debo enseñarles religión a mis hijos? Porque es determinante. Dependiendo de esa enseñanza que ellos adquieran, entonces los veremos crecer en gracia, en sabiduría y en estatura para con Dios y con los hombres. Entonces debe haber un método, Debe haber una forma, debe haber algo que nos permita conducirnos por el camino correcto. Y la mejor forma y la mejor manera es la forma de Dios. Y Dios no nos dejó solos en cuanto a cómo enseñar esa religión a nuestros hijos. Normalmente somos padres, pero no tenemos un manual. Somos padres, pero ya cuando somos padres es que nos damos cuenta, porque nos podemos preparar y tomar cursos y leer, pero realmente cuando somos padres es que ya arrancamos, por así decirlo, de cero en ese trayecto. Correcto. Y muchas veces se menciona o se dice que no hay un manual para padres, ¿no? Que la vida lo va haciendo. Pero realmente la palabra de Dios es un gran manual que nos instruye, nos guía, nos orienta, ¿verdad? Cómo ser mejores padres. De hecho, tenemos un padre amoroso y debemos de seguir sus ejemplos. Simplemente es que escudriñar y vivirlo. Así es. Y por eso Dios no nos ha dejado solos en cómo debemos conducir, guiar y enseñar la religión a nuestros hijos. Y hay una metodología que si la aplicamos muy seguramente tendrá los resultados que tanto anhelamos. Correcto. Y en el primer tema que tuvimos en esta serie, estuvimos hablando de cómo instruir al niño en su camino. Y precisamente aquí encontramos entonces en la palabra de Dios, en este tema, que la instrucción, el mismo Dios nos da los métodos de cómo instruir, cómo guiar. Por eso dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es decir, se mantendrá en él. Así es. Y para que esta instrucción pueda quedar, penetrar, interiorizarse en nuestros muchachos, entonces hay que seguir la metodología. ¿Y cuál es la metodología? Entonces, sin más preámbulo, les invitamos para que busquemos Éxodo 13:8. De allí, entonces, podremos extraer cuál es la metodología que Dios desea. Básicamente, arranquemos en el versículo 1. Éxodo 13:1. Y de allí entonces estaremos extrayendo paso a paso la metodología que Dios desea que nosotros implementemos para cimentar la fe de nuestros hijos. La palabra de Dios dice así, a la letra. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto y de la casa de servidumbres, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, tierra del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Y 7 días
comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Así es. Entonces, arranquemos extrayendo la metodología que Dios dio al pueblo de Israel para enseñar la religión, para enseñar las fiestas, para enseñar los ritos. Es muy importante el primer paso, porque Dios establece una fiesta, que esa fiesta es la consagración de los primogénitos. Ahora da la razón de la fiesta. ¿Cuál era la razón de la fiesta? De hacer esa fiesta. Dios los había sacado con mano fuerte. Y ahora el modo de celebrar esa fiesta. 7 días entonces comerían pan sin leudar. Y el séptimo día sería fiesta. Es decir, que en este método encontramos 3 puntos interesantes. Dios no solamente manda a hacer, sino que Él dice qué hacer, por qué hacer y cómo hacer. O sea, algo claro, específico. Si dice hay que hacer esto, pues cada uno verá cómo lo hace, ¿verdad? Exacto. Cómo caigan las cosas. Pero Dios dice qué hacer, ¿Por qué hacerlo y cómo hacerlo. O sea que hay algo, eso es una instrucción bien clara. Se están celebrando algunas fiestas, se está celebrando una conmemoración y a eso podríamos llamarle tradición. Hay una tradición en el pueblo, pero más que una tradición, eso se debe convertir en una devoción, ¿verdad? Porque la tradición, si yo no estoy en ese entorno, puede cambiar, puede desaparecer, pero la devoción, en donde yo quiera que esté, eso va a permanecer. Así es. Y es importante porque Dios entonces a la metodología que nos da, entonces allí ya nos dice a nosotros como padres qué pide Él, por qué Él pide eso y cómo debe hacerse lo que Él pide. Y el versículo 8 es determinante. Y lo contarás a tu hijo, diciendo, esto que hacemos, esta consagración, esta fiesta, se hace con motivo de lo que hizo Jehová conmigo. La metodología de Dios aquí es clara. Tu muchacho te pregunta, ¿y por qué guardamos el sábado? Entonces, utilizando la metodología que Dios nos da, ¿cómo podríamos aplicar esa metodología? Bueno, de una manera también muy especial, ¿verdad? ¿Por qué guardamos el sábado? Ya no solamente le estamos inculcando a él que el sábado es el séptimo día del Señor, sino que también vamos a ver lo que Dios hizo en el santo sábado, ¿verdad? Porque Él nos manda a guardar el sábado, ¿verdad? ¿Cuál es el valor del sábado? Y sobre todo los beneficios que trae el sábado. Entonces podríamos decir, lo que Dios pidió, acuérdate del día sábado. Eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y Dios es Dios. Exactamente. ¿Y por qué Dios nos pide que nos acordemos del día sábado? Porque en 6 días Él hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que existe en ellos. Mas el séptimo día lo descansó. Y ahora, ¿cómo debemos acordarnos del sábado? De una manera especial. Y de esta manera depende que la instrucción que damos a nuestros muchachos quede en ellos. Y dice la palabra de Dios, que este día sea deleite. Delicia. Santa, agradable, glorioso, ¿verdad? Porque si hacemos del sábado un calvario para nuestros muchachos, pues sí, ellos lo van a recordar. Pero es que, no, cuando yo estaba en casa de mis padres, eso nos llevaba eso el sábado, uno no podía ni siquiera moverse.
No es que el sábado uno en la casa no podía hacer era nada. No es que es una esclavitud. Lo que estaba sucediendo prácticamente antes de que Jesús viniera, ¿verdad? Que Jesús vino y entonces mostró de qué manera podíamos empezar a guardar el sábado. Y eso es lo que hay que mostrarle a nuestros muchachos, una delicia, que cuando Él no esté en casa, que cuando nosotros no estemos cerca de Él, que cuando Él no esté en su entorno, cuando Él no esté en cierto lugar, entonces Él puede acordarse, hoy es que sábado, porque los principios, los valores y los fundamentos del santo sábado ya los tienen arraigados. Pero cuando solamente tiene un conocimiento o una tradición, entonces eso solamente se va a vivir en el territorio o en el entorno donde estábamos en el momento del sábado. De resto, no va a pasar nada. Y eso por hacer un ejemplo con el sábado, pero podemos hacerlo en cualquiera de las creencias que nosotros tenemos. Y cuando hablas del sábado, me acuerdo, en esos días estuvimos escuchando una predicación de unos padres que quisieron enseñarle a su niño del sábado y le colocaron al sábado el día feliz. Pero el día feliz no se podía jugar. Pai, decía el predicador portugués, pai, ¿podemos jugar? El papá decía, no, hoy es el día feliz, hoy no podemos jugar. Pai, ¿puedo hacer tal cosa? Y entonces la mamá le decía, no, recuerda que estamos en el día feliz. El día feliz se convirtió en el día infeliz. Y ya cuando iban rayando 5:30, el niño le pregunta al papá y a la mamá, pai, mai, ¿ya se va a terminar el día feliz? O sea, el día feliz se convirtió en toda una carga para el niño. Esto lo estamos diciendo solamente para dar como un ejemplo. Entonces, Dios te pide, acuérdate del día sábado. Hijo, es el día sábado. Va a llegar el día sábado. Y le estás recordando a tu muchacho el día sábado. ¿Por qué el día sábado? Porque es el día en que recordamos que tú no vienes del mono, que tú no vienes de la naranja, que tú fuiste creado por Dios. Es Dios tu creador. Por eso debemos acordarnos del día sábado. ¿Y cómo nos vamos a acordar del día sábado? Entonces, en casa tenemos una costumbre especial. Y me encantó porque el jueves de esta semana, ya que abrimos la iglesia el sábado, toda la ropa el jueves está planchada. En casa el jueves toda la ropa para el del sábado está planchada. Eso hace recordar, ya viene el sábado. El sábado hay una comida especial, hay algunos que hacen gelatina, no lo hacen durante la semana y lo hacen el día sábado. Hay una comida especial para el sábado. Y el sábado hay algunas actividades que se hacen. Ya de pronto no estamos yendo tanto a los templos, pero tenemos la oportunidad de salir a un lugar de la naturaleza, ir con nuestro muchacho, de pronto hacer alguna visita. Eso hace que el muchacho se involucre en el día sábado. Eso hace que el muchacho viva el día sábado. Eso hace que el día sábado se convierta en un día de no tantos no, sino de gozo. Y estamos un día feliz. Exactamente, en el día feliz. Estamos hablando del sábado porque es de pronto el ejemplo que tenemos más de cerca en cuanto a cómo cimentar que nuestro muchacho, nuestra muchacha pueda estar recordando el sábado. Pero podemos hablarlo en todas las áreas, porque estamos hablando de la fe, cómo cimentar, cómo fortalecer la fe de nuestros muchachos. Y cuando hablamos de fe, hablamos de todas nuestras creencias. O sea, fe es ¿qué? Fe es creer. Es decir, ¿en qué creemos nosotros? ¿O nosotros estamos viviendo tradición o qué estamos viviendo? Porque si estamos viendo tradición, porque mi abuela era adventista, porque mi abuela iba a la iglesia, porque mi abuela leía la Biblia, pero ¿por qué lo estoy haciendo yo ahora? ¿Por qué deseo que mis hijos lo sigan haciendo? Nuestro niño pregunta, bueno, ¿y por qué nosotros somos adventistas? Hay que entonces fundamentarle o afianzarle la fe a él, porque simplemente se termina esta generación y hasta ahí llegó los adventistas o hasta ahí llegó la creencia en casa. Entonces hay que cimentarle a nuestros muchachos toda nuestra fe. Me gusta mucho un himno que durante estos días lo han sacado y dice, ¿por qué soy adventista? Y empiezan a cantar y ahí van cantando todas las doctrinas y las creencias de la iglesia adventista.
¿Por qué soy adventista? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en mente y en corazón. No tradición, sino que devoción. ¿Por qué? Vuelvo con el día sábado. Si nosotros en casa guardamos el sábado, pero simplemente, ¿por qué guardamos el sábado? Porque somos adventistas, porque aquí en la casa se guarda el sábado, porque la palabra de Dios lo dice ya. Entonces, si nuestro muchacho se va un fin de semana pan de los tíos, pero allá no son adventistas, entonces el muchacho, ¿qué va a hacer allá? No Ok. está, lo que quieren, lo que hacen los primos, lo que traen. ¿Por qué? Porque no está en su entorno en donde ¿qué? En donde guardan el sábado. ¿Por qué? Por tradición, porque tiene un conocimiento, más no que un fundamento. Y me encanta mucho lo que dices, porque la metodología de Dios es eso. Cuando yo sé lo que pide Dios, cuando ese qué tiene un por qué lo pide Dios, y ese por qué tiene un cómo lo pide Dios, entonces yo voy a estar más concientizado a guardar, a obedecer lo que Dios me pide. Donde quiera que esté, con quien quiera que esté. Porque aquí venimos de pronto a traer lo que pasó con Daniel. Muchos padres creemos que la fe de nuestros hijos va a ser probada cuando vayan a la universidad. Y nosotros estamos lejos de esa realidad. Todos los días la fe de nuestros hijos está siendo probada. En el momento que sale de tu influencia, porque van a casa de los tíos, pero mientras estás tú allí, entonces el muchacho se porta bien. Pero cuando él va solo, entonces ya el muchacho muestra realmente lo que él es. O simplemente aún dentro de tu casa, porque tú no permaneces 24 horas al lado de tu muchacho. Tú estás trabajando o saliste al supermercado, saliste a la tienda, quedó tu muchacho en casa. Mientras no estás allí, ¿quién está supervisando a tu muchacho? O sea, ¿qué fundamentos tiene tu muchacho? No, yo no debo de ver estos programas porque Dios así lo dice. ¿Y por qué Dios así lo dice? Porque esto y esto y esto. ¿Y cómo me dice Dios que debo entonces de ver? Mejor ver esto. Pero si yo salgo de casa, mi muchacho, ¿qué va a hacer? A ver lo que quiera allí. Cuando yo vengo, simplemente cambia el canal. O qué está viendo en el computador, o qué música está escuchando, o qué está escuchando cuando está en su cuarto. Nosotros 100% no estamos en contactos con ellos. Aunque estemos cerca, no estamos en contacto. Y la fe de ellos es allí donde está siendo probada. Entonces, una vez más recalcamos, hay que cimentar las creencias en nuestros muchachos. Y retomo entonces el caso de Daniel. Dios lo había dicho al pueblo de Israel. Obviamente el papá y la mamá de Daniel entonces empezaron a cimentar la fe de su muchacho. Creemos esto, hijo, porque Dios hizo esto y esta es la forma en que debemos guardarlo. Empezaron a cimentar, empezaron a fundar principios, a fundar valores. En el momento en que salió Daniel de la influencia de papá y mamá, entonces es en el momento en el que él propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. El cimiento que habían colocado papá y mamá en Israel ahora era trasladado a Babilonia. Tranquilamente, Daniel estaba en un país extranjero. Esclavo. Esclavo no, Bueno, porque estaba en la corte del rey, por así decirlo. Cautivo. Cautivo. Más bien cautivo, extrema palabra. No estaba bajo la influencia de papá y mamá, mejor estaba presionado, porque ahorita estaba delante de los nobles, delante del propio rey, pero aún así Daniel conserva su integridad, conserva sus principios, conserva el mantenerse fiel a Dios. Él hubiera tenido cualquier excusa. No, pero es que yo estoy sirviendo al rey. Y si yo sirvo al rey, automáticamente sirvo a Dios. No, primero están sus principios. Y lo mismo tuvo que haber hecho la mamá y el papá de Sadrach, Mesach y Abednego. Haber cimentado los principios para que cuando ya se vieran solos, cuando ya se vieran lejos de la influencia, cuando ya se vieran lejos del entorno en el que normalmente vivían, sus principios estaban con ellos. Y a eso es que debemos apuntar papá y mamá en casa.
A ese objetivo es que debemos apuntar, querido padre, querida madre, con nuestros hijos. Que ellos entiendan el porqué de su religión. Cuando un muchacho entiende el porqué de su religión, entonces no va a haber país, no va a haber amigo, no va a haber situación que le modifique los principios, porque ya están arraigados, él ya sabe el porqué, él ya sabe el cómo y él ya sabe qué pide Dios. Eso le permitirá obedecer a Dios de una forma inteligente. Y me llama mucho la atención estas tres características de cómo fundamentar lo que pide Dios. ¿Qué pide Dios? Porque cuando Dios pide algo, eso es lo que debemos de darle. Tenemos la experiencia de Caín y Abel. Dios pidió algo específico, Caín llevó ¿qué? Lo que él quiso. Y de la mejor manera, pero no era lo que Dios había pedido. Entonces nosotros muchas veces podemos, no, pues que Dios entiende y Dios conoce y entonces no. Dios pidió ¿qué? Esto. Volvemos con el Santo Sábado. Dios pidió ¿qué? ¿El qué? ¿El día qué? Séptimo día. No, pero es que cualquier día se lo podemos dar y cualquier día podemos, no, Dios pidió ¿qué? Eso. Pero si nuestros muchachos no están fundamentados en esa parte, entonces cualquier viento de doctrina, no, pues sí, ¿verdad? Pues Dios no quiere que nosotros nos muramos de hambre. Si me están pidiendo el sábado, pues yo le doy otro día y así sucesivamente. Nuestros muchachos ven, o el colegio o la universidad, pues que yo necesito prepararme y yo voy a hacer esto para ayudar a mi papá, para ayudar, porque esa es la mentalidad que muchos tienen, ¿no? Yo cuando sea un profesional, yo voy a ayudar a mi papá, incluso voy a ayudar a la iglesia. Pero ¿a costa de qué? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Teniendo eso claro, ahora, dicen que, ¿por qué lo está pidiendo Dios? Eso es algo extraordinario. Porque cuando nosotros conocemos el objetivo, sabemos que esto y esto no le va a servir para los objetivos que tiene Dios. Es algo muy claro. Dios lo está pidiendo esto por algo específico. Esa razón, eso tiene una razón específica. Y si nosotros analizamos, no, Dios lo pidió fue blanco, entonces hay que llevárselo blanco porque es que el negro no le va a servir para los propósitos. Por muy buena voluntad, por muy fino, por muy costoso, no le sirve porque Dios tiene un algo específico. Y ahora el cómo. Se dice que el fin justifica los medios, ¿verdad? Muchas cosas las hacemos así, el fin justifica, pero es que Dios no ha dicho que de esa manera lo hagamos. Todo tiene un control de cómo hacerlo. Y entonces el muchacho viene con doctrina, no, pero es que puedes hacer así, o puedes hacerlo así, o mira más bien, y los miércoles vas por la noche a la iglesia, o llevas el diezmo, o más bien lo de este día, pues lo compartís con otra persona. Entonces, eso lo lleva. Entonces, esas cosas, cuando nosotros conocemos cómo el Señor ha dicho que hagan las cosas, al muchacho no le puede meter los dedos en la boca. Simplemente él está que firme. Por eso decimos que hay que estar que fundamentado, hay que estar cimentados. Un cimiento es precisamente para eso. Por si hay un sismo, si hay un movimiento de la tierra, la casa que permanezca. Pero sin fundamentos, cualquier viento puede... Cualquier influencia, cualquier idea, cualquier entorno, cualquier amigo, entonces se arrebata la fe de nuestros hijos. Y aquí quisiera compartir algo especial. La semana pasada ya habíamos recibido sábado, el viernes, y Aarón entonces recibe una llamada. Un amigo lo estaba invitando a jugar. Y nosotros estábamos pendientes a ver qué iba a decir. Merian y yo, básicamente. Y la respuesta de Aarón me llamó la atención. Él dijo, yo soy de una religión en la que el sábado no jugamos. ¿Tú qué piensas de esa respuesta? Bueno, de una manera especial, él estaba enfatizando o estaba enfocado en que tenía un principio de que pertenecía a algo donde no realizaban ciertas actividades. Por eso no debía salir a jugar. Para la edad que tiene Aarón, me parece que la respuesta fue buena, porque la edad que tiene Aarón son 9 años, porque él hubiera sacado cualquier excusa, no es que mi mamá no me deja, no, es que ahora no puedo, pero él colocó el principio, yo pertenezco a una religión. Nuestros hijos van a ir creciendo,
Entonces tú le enseñas el diezmo, tú le enseñas el sábado, tú le enseñas a honrar su cuerpo, a cuidar su cuerpo, le enseñas principios y valores, pero va a llegar un momento especial. Y ese momento especial es cuando tu hijo cuestione tus creencias. Cuando tu muchacho o tu muchacha ya cuestione lo que tú le has enseñado. Y eso no lo estamos diciendo nosotros. Eso no lo está diciendo la palabra de Dios. Va a llegar el momento en el que el muchacho te va a enfrentar. ¿Por qué estamos guardando el sábado? Y ahora ahora que se mencionó esta parte, María, me retiro un poquito de el sábado y vámonos a a la sexualidad. En estos días nada más escuchaba yo hablar una psicóloga y estábamos conversando ahí con una madre y estaba hablando allí. Entonces una psicóloga intervino y dijo, no, ¿cuál fuera la preocupación? La madre decía, yo tengo mi muchacho que apenas tiene 12 años, pero ya lo está siendo accedido por 2 niñas. Y las niñas pues tienen también más o menos la misma edad, pero ya están formaditas y niñas de 12 años, ¿sí? Y están accediendo. Entonces yo tengo mucho temor de eso con él, pero apenas tiene 12 añitos. ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta de la psicóloga? ¡Que se cuide! Enséñale a cuidarse, cómprale preservativos, que mantenga con sus preservativos en su billetera, en su bolsillo. O sea, esta es la mentalidad que el mundo tiene. Y nosotros podríamos pensar un poco en cuanto a esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles son los mandatos del Señor en cuanto a esto? ¿Y por qué el Señor lo dice? ¿Y cómo debemos hacerlo? Pero si el fin justifica los medios, no, pues entonces, para que no haya pueda salir con muchachos por ahí ahora, o con una enfermedad tan temprano, entonces no, usa sus preservativos y hágalo. El Señor no manda de esa manera. No, el Señor pide que te guardes. ¿Por qué lo pide? Y la forma como lo pide. Ahora sí, entonces la palabra de Dios nos dice que en algún momento tu muchacho, tu muchacha, te va a preguntar. No lo estamos diciendo nosotros, lo dice la palabra de Dios. Y vamos a la palabra de Dios. En Deuteronomio, capítulo 6, verso 20. Aquí no tenemos la cita bíblica, pero lo podemos corroborar. ¿Qué dice Deuteronomio 6:20? Mañana cuando te preguntare tu hijo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Versículo 21. Dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos del faraón de Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo delante de nuestros ojos señales y milagros grandes y terribles en Egipto contra el faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allá para atraernos y darnos la tierra que prometió a nuestros padres. Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. En algún momento tu muchacho te va a preguntar, ¿por qué no bailamos? ¿Por qué no nos colocamos joyas? ¿Por qué no vamos al cine? ¿Por qué no nos pintamos? ¿Por qué no vamos al estadio? Sí, porque hasta estos muchachos lo preguntan, bueno, yo hago mi deporte y yo ¿por qué no puedo estar en la aglomeración allá en los estadios? ¿Sí? Porque yo no puedo esta película o ¿por qué no podemos ir al cine? ¿Por qué no me pongo minifalda? ¿Por qué no me he visto de esta otra manera? ¿Por qué no me puedo peinar de esta manera? ¿Por qué no me hago un tatuaje? ¿Por qué no me puedo hacer un tatuaje? ¿Por qué no me puedo colocar un piercing? ¿Por qué no puedo ir a esta fiesta? Y son los comentarios En algún momento ellos nos van a interrogar. A cuestionar. Nos van a decir, bueno, me has enseñado, has cimentado en mis principios, pero ahorita yo quiero entonces que tú nuevamente me digas. Y esa etapa es normalmente en la adolescencia. Y muchos errores que se cometen en los hogares es porque así dijo Jehová y listo. Dios es Dios y no hay que ya, eso dijo Jehová. Y mientras usted esté en esta casa,
mientras usted esté en esta casa, usted va a hacer lo que la Biblia está diciendo y lo que yo estoy diciendo. ¿Qué pasa con el muchacho? Cuando yo ya no esté en esta casa, Tan pronto cumple su mayoría de edad, chao, se va de su casa, ahora sí yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Pero como no tiene fundamento, lo que siempre le enseñó, lo que siempre le comentó, lo que siempre le dijo fue, mientras usted esté en ¿dónde? En esta casa. y aquí entonces ya viene el consejo de Dios. Cuando ya tu muchacho te interrogue, cuando ya tu muchacho te cuestione, la respuesta debe ser con base en la palabra de Dios. Pero aquí ya viene a jugar nuestro testimonio personal. Y me encanta porque empieza diciendo el versículo 21, nosotros éramos. Tú tienes que decirle al muchacho en algún momento, yo fui rumbero. Hijo, en algún momento Yo fui tomatrago, yo fui esto, yo fui aquello, yo fui violento, y tienes que contar cómo el Señor te transformó. Y si no es contigo, con tu familia, porque si tú naciste bajo la bendición de Dios, con estos principios, pero ¿cómo era tu familia antes de que llegara el mensaje? Antes de que aceptaran o antes de que hicieran. Por eso dice, generación tras generación, hay que contar lo que pasaba, lo que pasó anteriormente, y ahí vamos a ver o contrarrestar los beneficios que hemos recibido de todo esto. Porque ahí es donde hay que analizar con nuestros muchachos los pro y los contra. Todo, los pro y los contra. Nosotros normalmente siempre le estamos diciendo, mire los contra, ay, bueno, mostrémosle los pro. yo era fumador, yo era mal geniado. Hijo, yo también tuve 20 años. Pero cuando conocí al Señor, lo que Él hizo en mi vida, muchos errores, porque es que antes de conocer al Señor cometimos tantos errores, pero en el momento en que Él nos permitió encontrarnos y cambiar, modificar, hacer una conversión de nuestra vida, ella cambió. La metodología que allí nos está diciendo que apliquemos tiene que ver con cuánto ha servido la religión para tu vida. Porque el muchacho tiene que darse cuenta que a ti te ha servido la religión. Es como cuando vamos a compartir un negocio. Tengo que mostrar los beneficios que me ha traído a mí ese negocio para yo poder decirte, haz este negocio. Pero si yo te invito a este negocio, pero mi vida no ha pasado nada, entonces ¿cómo la otra persona lo va a realizar? Eso pasa con nuestros muchachos. Tenemos que mostrarles lo que hemos vivido nosotros, lo que ha pasado en nosotros, los beneficios que nos ha traído. Y podemos utilizar también la experiencia. Mira, si no hacemos esto, esto y esto y esto, o ¿por qué no podemos? Pero es que esa carne tan rica, esa hamburguesa, esa cosa, y nosotros ¿por qué no comemos de eso? Bueno, entonces tenemos que mostrarle. Dios nos manda a que no comamos de esto. ¿Por qué? Por esta razón. ¿Qué nos dice que mejor hagamos? Que hagamos esto y esto y esto para que nos alimentemos. Sí, hay que mostrarle a nuestros muchachos, porque si no, si le mostramos, no es que mira, los que comen de estas carnes, mira cómo mantienen enfermo por eso. Pero si nosotros no les damos balanza, lo que pese más, ¿qué pesa más? Hay que mostrarles, instruir, por eso se llama instrucción. En balanza. Balance. ¿Qué pesa más? Pro y contras. Y ahora sí, el versículo termina diciendo, y ahora sí, entonces Dios me pide que yo haga. Porque Él hizo en mi vida, entonces Él ahora me pide que yo haga. Y yo con mucho gusto voy a obedecer. Eso será de impacto para ver que Dios es real. O sea, el muchacho podrá de una forma palpante saber que Dios es real en la vida de mi papá, en la vida de mi mamá. Y esa experiencia que tiene papá no la puedo tener yo a menos que tenga una relación personal ¿con quién? Con Dios. Obedecer se hace difícil cuando tú no entiendes lo que Dios pide. Obedecer se hace una carga muy grande cuando nosotros no entendemos que los planes de Dios son maravillosos para nuestra vida. Cuando no entendemos lo que ha sucedido
con el pecado y cómo su grande amor mandó a que Cristo Jesús muriera en una cruz. Pero cuando nosotros entendemos el proceso, cuando nosotros estamos involucrados en ese proceso, entonces lo que Él nos pida, cuando Él lo pida y como Él lo pida. Así como pasó con José. Él no podía pecar ni contra Dios ni contra Potifar. Ya estaban arraigadas las verdades, los principios y los valores en su corazón, que nada le permitió ir en contra de eso. Si nuestros muchachos hoy están yendo por caminos que no son, si después de haberlos estado criando y levantando, aún así toman decisiones que sabemos que van en contra de la voluntad de Dios, debemos empezar a reconstruir y a cimentar. No es demasiado tarde, papá y mamá. Para ese niño, esa niña pequeño, todavía tienes tiempo. Y para ese muchacho que ya ha crecido, el mayor impacto que puede generar en su vida la religión es la transformación que ha habido en ti. Ese es el mayor impacto que puede tener un muchacho, una muchacha. Así es. Y de una manera muy especial. Dicen que un hecho vale más que 1000 palabras. Nosotros podemos empezar a darle cátedra a nuestros muchachos. Podemos empezar a decirles, a hablarles, pero más efectivo es si nosotros empezamos a mostrarle a nuestros muchachos. La cantaleta, por ahí decías un lema que enséñame y qué. Si nosotros hablamos a nuestros muchachos, si nosotros le hablamos, eso muy en pronto, eso va, sí, ay, a mi mamá, mi mamá decía antes que esto, mi papá decía, pero eso se olvidó. Dime y lo olvido. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Así es. Entonces es algo efectivo. Y eso, ¿cómo lo involucramos? Todo tiene que ser práctica. O sea, tiene que haber, obviamente, teoría, porque bajo la teoría es que vamos escudriñando, pero tenemos que llevar las cosas a la práctica. Testimonio propio, vivirlo, ¿sí? Más que oidores, hacedores. Y esto nos conlleva entonces a que los fundamentos en nuestros muchachos empiecen a fortalecerse. Traemos mucho material a nuestra casa para edificar. Traemos buen hierro, sí. Traemos buen cemento, traemos buen balastro, piedras. Pero si no empezamos a trabajar, ahí se queda. Ahí se queda todo. El hierro se oxida, la piedra se entierra, la arena se riega, el cemento se endurece. ¿Y qué pasó con el cimiento? Nada. Tenemos que trabajar, involucrar a nuestros muchachos, ¿sí? Y eso va a empezar entonces a fortalecer. No importa la edad que tengan en estos momentos, no importa lo lejos que estén, empecemos a trabajar y primeramente involucremos a Dios en este asunto, porque Él es el primer interesado en que tus muchachos, en que tus hijos, en que tus nietos, tus sobrinos, los muchachos que tú tengas a tu alrededor estén de la mejor manera, firmes y fundamentados, porque Él quiere la salvación también para ellos. Y por eso recordamos en este momento el deseo que Dios tiene para tus hijos, para mis hijos, para nuestros hijos. Salmo 144, 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, cual las de un palacio. No podemos terminar en esta hora sin decirte, no te rindas. Construye, edifica, cimienta la fe de tu muchacho y de tu muchacha. Y muy seguramente, con la metodología utilizada por Dios, dada por Dios, ese muchacho y esa muchacha permanecerá, se mantendrá, perseverará y alcanzará el reino de los cielos.
Vamos a orar, porque necesitamos que Dios sea el centro de nuestra vida y de nuestro hogar. Oremos. Buen Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros. Nos has dado instrucciones claras en cuanto a transmitir, cimentar, educar, instruir y enseñar a nuestros hijos. Estamos viviendo tiempos desafiantes con la tecnología, con las redes sociales, con todas las cosas que quieren llamar la atención de nuestros muchachos y de nuestras muchachas. Permítenos vivir en primera instancia como padres y madres a la altura de lo que es ser un hijo tuyo. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos te honren y te glorifiquen. Y que de esa manera podamos entonces extender por medio de nuestro ejemplo la invitación para que nuestros hijos sean parte de tu ejército. Más que por costumbres, más que por tradición, más que por apariencia, nosotros vivamos realmente nuestra espiritualidad. Gocemos de la religión y tú te manifiestes conforme a tu santa y divina voluntad. Queremos ver hijos transformados. Deseamos ver hijos volviendo a tus caminos. Deseamos ver muchachos y muchachas que no se compran ni se vendan. Deseamos, Señor, que nuestros hijos pertenezcan a aquellos que han de alcanzar el reino de los cielos. Pero no lo lograremos, Espíritu Santo, si tú no estás con nosotros. Si no haces la obra en nuestros corazones y en la de nuestra familia. Por eso te imploramos que vayas a cada lugar, a cada hogar, a cada dispositivo que se abre en estos momentos para escuchar tu palabra y para recibir tu bendición. No porque nosotros haya méritos, no porque lo hayamos alcanzado, lo estamos pidiendo, sino que lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Recuerda entonces que debemos fortalecer los cimientos en nuestros muchachos. Hemos visto claves específicas, el por qué o el qué, por qué y cómo que Dios nos da. Así que padres e hijos, Pa'lante con Cristo. Dios los bendiga. grandemente.